muchísimo a mi querido amigo, colega y ex profesor. Es profesor de mi primer ciclo de la universidad y justamente quien me dio filosofía latinoamericana y quien abrió en mí el interés por la filosofía latinoamericana, que me llevó luego, como les comentaba a los compañeros, a hacer mi maestría en estudios latinoamericanos en el área de filosofía en México. Entonces, ese amigo, colega y profesor de mis primeros años, nos da, por su amor a la filosofía latinoamericana, a la enseñanza y sobre todo su cariño y respeto para los estudiantes, nos ha aceptado participar ahora en esta parte introductoria de nuestro curso de pensamiento filosófico latinoamericano, justamente planteándonos sus opiniones y abriendo el debate sobre esta discusión que aún tiene actualidad, aunque a veces pienso que ya no debería, pero sí vale la pena, sobre la existencia del pensamiento filosófico latinoamericano como filosofía, del pensamiento filosófico como filosofía. Entonces, querido Cristóbal, bienvenido, bienvenidos a todos los compañeros y compañeras de estudiantes. Es un lujo contar con este amigo y profesor ahora. Muchas gracias nuevamente, Cristóbal. Tienes la palabra. Está previsto más o menos 30 minutos de exposición y luego unos 10 minutos de preguntas de los compañeros. Luego retomaremos nosotros en las clases nuestras reuniones y seguramente voy a tener que invitarles a una nueva reunión para esos 10 minutos porque ustedes saben que el Zoom se acaba muy pronto. Ahora sí, Cristóbal, adelante. Muchas gracias, Lorena. Queridos estudiantes, buenas tardes. Es un placer regresar a la universidad, ¿no? Con esta charla que me parece oportuna, interesante y con agradecimiento a Lorena y a ustedes por permitirme trabajar en esta tarde. Bien, hablar de filosofía latinoamericana implica hablar de filosofía en general, ¿no? Porque, como dice uno de los filósofos latinoamericanos de la liberación, eh, Enrique de San, él dice, la filosofía es siempre filosofía situada. Es decir, la filosofía siempre se hace desde alguna circunstancia histórica, política, geográfica, geopolítica, como queramos llamarlo, pero siempre es una filosofía situada. Y cuando hablamos de esto, nos queremos referir a lo que pasa en América Latina con la filosofía, a lo que ha venido pasando en América Latina con la filosofía. Partimos de un autor que ustedes le conocen ya, que es Jorge Federico Hegel. Hegel, cuando habla de la filosofía de la historia, él se refiere en la última parte a América. Y dice, América es el continente del futuro. Si hemos hablado de filosofía, dice, hablamos de la filosofía europea, porque realmente la filosofía en Oriente, el espíritu, para referirse a la filosofía se refiere al espíritu, que podríamos traducirle también como mente, ¿no? La filosofía inglesa o la filosofía británica le llama filosofía de la mente. Pero a lo que Hegel se está refiriendo es a la filosofía del espíritu. El espíritu, dice Hegel, ha tenido que desarrollarse, ha tenido que desplegarse desde la conciencia inmediata de la realidad, desde la conciencia de las cosas, hasta, un, hasta los mayores desarrollos, los últimos desarrollos del espíritu, es decir, los últimos sistemas, las últimas propuestas filosóficas que se han dado en el mundo. Entonces él dice, el espíritu en ese despliegue, en ese desarrollo, porque la filosofía no, para Hegel, no son las filosofías, sino solo existe la filosofía. Y la filosofía ha ido recorriendo un largo camino desde ser un pensamiento mágico, un pensamiento inmediatista, un contacto con la realidad a través de la intuición,
hasta llegar a la filosofía absoluta, que es la filosofía del mismo. Pero cuando quiere hablar del futuro, Hegel dice, bien, al final de la filosofía del derecho y de la filosofía de la historia, dice, el filósofo no hace profecías. El búho de Minerva, un poco mal traducido, tal vez búho, porque el búho es un animal enorme. Y el animal al que el ave a la que nos referimos es un ave pequeña, porque estaba posada en el hombro de Minerva, ¿no? De Atenea, de la diosa de la sabiduría. Entonces, la traducción mejor sería la lechuza de Minerva levanta su vuelo en el crepúsculo. Es decir, cuando todo ha transcurrido, se puede hacer filosofía. O sea, mientras no transcurra, no hay filosofía. Y dice, América es un continente sin historia todavía. Tal vez América entre en la historia, tal vez entre en la historia en la lucha entre América del Norte, la América sajona y la América del Sur. Entonces, en esta situación, podemos decir que la filosofía en América todavía no tiene presencia, todavía no tuvo presencia. Estamos hablando de 1820, 1820, en la época en la que Hegel escribe, o sus alumnos recopilan sus clases de filosofía de la historia, y es cuando manifiesta que la lechuza de Minerva levanta su vuelo en el crepúsculo. Dice, ya cuando ha pasado el día, cuando los colores vivos han transcurrido, dice, la paleta del pintor pinta con tonos grises. Y en ese momento, dice, el filósofo empieza a hablar y habla de lo que ya ha transcurrido. Por eso la metáfora del día y de la noche, y por eso la metáfora de la lechuza, ¿no? Entonces dice, América es el continente del futuro. América es un continente sin historia. Dice, tal vez ingrese en la historia en la lucha entre América del Norte y América del Sur. América también dice, es el eco de la vieja Europa. Es decir, América no ingresaba todavía para Hegel, evidentemente, en la historia. Y bien, esta reflexión sobre Hegel nos lleva a preguntarnos en América Latina, sobre todo, primero por el ser de América, porque es una pregunta ontológica, ¿no? Lo que está preguntándose es, ¿quiénes somos? Y a la hora de quiénes somos, estamos haciendo ontología, porque estamos preguntando por nuestro ser. Y nuestro ser tiene una entrada un poco desdichada, si queremos llamarla, en la historia del mundo, ¿no? Porque se produce a través de la conquista. Y la conquista es un hecho de dominación y la conquista es un hecho de eliminación posible, en lo que fue posible, una eliminación de la cultura primigenia, la cultura de los pueblos precolombinos. Ustedes saben que hubo una institución española, la Inquisición, que era la encargada de lo que se denominó extirpación de idolatrías. Es decir, si la sabiduría de los aztecas, de los mayas, de los incas, de los chibchas, de los quichés, de todos quienes habitaban en los territorios de nuestra América, tenían una importancia mágico-religiosa, mítico-mágico-religiosa, podríamos decirlo, ¿no? Es decir, que el pensamiento americano todavía estaba transitando por la senda de la magia, del mito y de la religión. Y en esa época, en la época de la conquista, cuando se produce la conquista, se produce una polémica entre dos sacerdotes, ¿no? Entre dos curas, Ginés de Sepúlveda de las Casas. Ginés de Sepúlveda, pues decía que el americano no es humano, ¿no? Hacía una discusión, porque la discusión era una discusión jurídica, y se quería saber si podíamos administrarnos nosotros, es decir, establecer un gobierno de alguna manera, un gobierno un cogobierno, ¿no? Entre los líderes indígenas, los caciques, los notables que habían en los pueblos americanos de la Vía Yala, en los pueblos latinoamericanos, y podía haber una especie de cogobierno con España. Pero Ginés de Sepúlveda plantea que eso no era posible porque no éramos humanos. Simplemente se negaba la humanidad del americano. Se decía que no tenemos alma.
y que la racionalidad es la racionalidad europea. Por lo tanto, quienes debían conducirnos debido a nuestras deficiencias era España y los reyes españoles sus representantes en América, ¿no? Entonces, este ingreso de América en la historia, este ingreso desdichado en una polémica, porque por otro lado, Bartolomé de las Casas defiende la humanidad del americano. Defiende con unas tesis que se oponen a las de Ginés de Sepúlveda y se reconoce y logra que se reconozca la humanidad del americano. Pero siempre se reconoce a América, no solamente al americano, sino todo lo que constituye los rasgos característicos del continente, como la geografía, la fauna, la flora, se considera como un elemento degenerado en relación a Europa. Por ejemplo, el puma es un león americano, es un león más pequeño, es una especie de animal en relación al león del viejo continente, al león asiático, europeo, porque en Europa también hubo leones en esa época, ¿no? El león asiático, europeo, africano. Era un león más pequeño, sin melena, y pues le vieron características como que en América las cosas tenían una connotación inferior a lo que sucedía en el viejo continente. Bueno, Europa tenía relaciones con África, con Asia y no había problema, pero América era lo nuevo. Y en lo nuevo se encontraba una especie de, 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 de situación del propio ser americano, tanto en la fauna, en la flora, en lo que podamos encontrar en América, se hallaba en una situación comparativamente inferior, según los latinoamericanos éramos inferiores. Y por lo tanto, pues al hablar de pensamiento latinoamericano y al hablar de América, siempre se daba la connotación de inferioridad. Por ejemplo, los mismos nombres, ¿no? Venezuela no es otra cosa sino un diminutivo de Venecia. Una especie de Venecia, una pequeña Venecia, o una Venecia que no era tal, pues, ¿no? Sino que era algo inferior a Venecia. Venezuela, y algunos nombres que se iban dando que tenían connotación de inferioridad en relación a Europa. Entonces, eso nos hace notar que cómo ingresamos a América. Bueno, transcurrida la conquista, se impone el pensamiento colonial. El pensamiento colonial era un pensamiento escolástico. Estábamos en el momento escolástico en España, porque España, recordemos que mientras en Europa, en el resto de Europa ya habían desarrollos filosóficos, científicos notables para la época de la conquista, España, sin embargo, se mantenía todavía en un paso con respecto en esa situación de retraso español respecto a Europa, nosotros sufrimos un doble retraso. Es decir, que está pueblos sojuzgados, un retraso respecto a la supuesta cultura, superioridad de cultura española, y la cultura española o el pensamiento español con un retraso respecto al resto de Europa. Entonces podríamos decir concepción, nuestra propia concepción de Latinoamérica. Y la enseñanza que empieza a darse en los colegios, en las universidades de la colonia, es una enseñanza típicamente escolástica. No, la filosofía que ingresa a América es la filosofía escolástica. Y transcurre la independencia, pues se pretende dar un salto. Ya estamos pasando de la colonia al siglo XIX. Comienzo del siglo XIX, cuando se producen los movimientos independentistas en América. Y allí nos encontramos con que se pretende también muy románticamente, se trasladan la mejor constitución o las leyes más avanzadas de Europa, ¿no?
se trasladan a las repúblicas americanas. Y tenemos así, por ejemplo, que nuestras constituciones, las primeras constituciones, tienen semejanza y tienen, casi son calcadas de las constituciones europeas. Y supuestamente advenimos pues a la independencia como pueblos modernos, con constituciones modernas, como repúblicas, con separación de poderes, etcétera, pero que en la realidad no ocurre. Porque es una, es un problema en la relación, esto de la relación entre lo que se, entre el deber ser y lo que se es realmente, es un problema que no pasa únicamente por las buenas intenciones. Puede querer la mejor constitución, las mejores formas de convivencia, pero la realidad, la situación de dominio que tuvimos con la conquista española, hizo que estemos en una situación que se mantuvo casi hasta nuestros días, como para venir a una cierta modernidad, podríamos decirlo de alguna manera. Entonces, la filosofía también, paralela a la historia, la filosofía va con la historia. La filosofía en América Latina tuvo también esta, esta génesis histórica. En el advenimiento de las repúblicas también se pretende, en algunos países fuertemente, como en México, por ejemplo, se pretende asumir ideales que están en boga en Europa. Por ejemplo, se asume el positivismo europeo. En México, por ejemplo, es fuerte la corriente positivista, el pensamiento positivista, la filosofía positivista, pero casi como un elemento que recubre o encubre la realidad mexicana, la realidad latinoamericana, la realidad chilena, ecuatoriana, argentina, el positivismo, ¿no? Se pretende que la única forma de progresar es a través del trabajo, del orden y el progreso. La bandera de Brasil es una bandera positivista, porque Brasil fue uno de los países que con mayor fuerza acogió el positivismo europeo. El lema de la bandera de Brasil, el escudo de Brasil, ese mundo que está en el centro de la bandera de Brasil, en donde se lee orden y progreso, es un lema positivista. El positivismo fue una filosofía y una religión, porque en Brasil hay todavía una iglesia positivista, o sea, que es como una religión, un museo. Una iglesia positivista porque los positivistas eran tan aferrados a la ciencia que incluso celebraban un santoral positivista. Cuando se celebraba el nacimiento de Newton había una ceremonia cuasi religiosa o religiosa mismo, porque era una iglesia positivista. El mismo Comte era el sumo sacerdote que estableció su filosofía o su pensamiento como una especie de pensamiento eclesial, religioso. Entonces, transcurrimos así con estas con un pensamiento adoptado y adaptado, ¿no? Sin que tenga ninguna raigambre. Pues de eso transcurre durante mucho tiempo hasta que en Argentina, México, los principales centros culturales de América, se da un periodo de reflexión filosófica que va conduciendo paulatinamente a lo que denominan los primeros filósofos latinoamericanistas, denominan el periodo de normalización filosófica, con Francisco Romero y con otros autores interesantes de la filosofía. Desde el periodo de normalización filosófica, pero todavía no se hace filosofía, todavía es una filosofía, como dice Hegel, América es el eco de Europa. O sea, como que éramos todavía eco de Europa. No se hacía filosofía. Es decir, se hacía filosofía, pero lo que se hacía era repetir. Por ejemplo, si se quiere, pues se tenía muy buenos traductores o muy buenos profesores de filosofía que enseñaban la filosofía europea, pero no se hacía filosofía desde América Latina. No había un cuestionamiento todavía sobre nuestro ser. Entonces, el origen de toda la problemática de la filosofía latinoamericana se da más o menos en los años 60 y 70, con una famosa polémica entre el peruano
Augusto Salazar Bondi y el mexicano Leopoldo Sea. Augusto Salazar Bondi estudia en Europa y regresa al Perú, después de haber visto filosofía con discípulo de Merleau-Ponty y estudiando en la Sorbona. Regresa al Perú y bueno, y se preocupa, y con razón, pues. Una persona que tiene estudios filosóficos doctorales en Europa, regresa a su patria, regresa al Perú, regresa a Lima, regresa a la Universidad San Marcos. Y dice, bueno, ¿nosotros qué somos? Pero vemos como en Europa la filosofía tiene una solera, pero firme en las universidades. Y las facultades de filosofía, no olvidemos, son las principales facultades en las universidades, porque la filosofía es el núcleo de la cultura. Siempre ha sido el núcleo de la cultura. La filosofía es la reflexión sobre la esencia de la cultura, la reflexión crítica sobre la cultura. Entonces se pregunta, bueno, ¿qué somos nosotros? Y él afirma que tenemos filosofía, pero tenemos una filosofía imitativa, carente de original. No somos originales, somos imitadores, no tenemos una filosofía auténtica, no tenemos una filosofía eh, que tiene un proceso de inicio, de desarrollo y de despliegue y de formación de propuestas filosóficas auténticas. Pero más bien que lo que hacemos es repetir y que esta situación, dice Augusto Salazar Bondi, esta situación deficitaria la filosofía latinoamericana es debida a la dependencia. Estaba en boga en la época de los años 70, 60, 70, en sociología, en pensamiento político, en pensamiento económico, la denominada teoría de la dependencia. Y en la teoría de la dependencia se afirmaba que no es todos los defectos, o sea, acusaba que la mayoría de los defectos que tenemos los latinoamericanos es que somos dependientes y que había que romper con la metrópoli para poder ser nosotros mismos. En palabras de Ernesto Maiz Vallenillas decía que el problema que tenemos es que para ser nosotros mismos queremos ser como otros para ser nosotros mismos. Es decir, que teníamos que ser heideggerianos, hegelianos, marxistas, teníamos que buscar la filosofía en otro lado para lograr ser nosotros mismos. Ante esta situación, eh, Salazar Bondi plantea que la única solución es pues romper con las cadenas de la dependencia. Y en el momento en que dejemos de ser dependientes de la metrópoli, Europa, en ese momento empezaremos a pensar por nosotros mismos, porque mientras tanto lo que tendremos será un subproducto de lo que se piensa y se reflexiona en Europa. Es decir, él encuentra, decíamos que es la filosofía latinoamericana, el pensamiento latinoamericano es inauténtico, no es original, no tiene un desarrollo propio, es sinóptico. ¿Qué quiere decir esto de sinóptico? Que mientras estamos con un pensamiento, adoptamos filosofías. Mientras nos hacemos existencialistas, por ejemplo, en Europa ocurre el estructuralismo, que le deja atrás al existencialismo y asoma como una nueva corriente, como una nueva teoría. Y nosotros lo que hacemos es nos saltamos, mientras en Europa se ha dado un proceso del existencialismo, el humanismo, al estructuralismo, nosotros no saltamos, el pensamiento sinóptico se salta etapas y asumimos, dejamos de lado el existencialismo, no tenemos desarrollo propio y asumimos el estructuralismo. Es decir, nos pasamos haciendo y deshaciendo, tejiendo y destejiendo, ¿no? Como la tela de Penélope, ¿no? La famosa figura de la esposa de Ulises. Entonces, tejemos y destejemos. O sea, empezamos a hacer una cosa, empezamos a afanarnos por ser existencialistas y de pronto vemos que en Europa ya nadie es existencialista, dejamos de ser existencialistas. Asumimos el estructuralismo, empezamos a estudiar, nos afanamos, muchos van a Europa, se vuelven expertos en estructuralismo,
Pero regresamos acá y ocurre que luego de algún tiempo el estructuralismo es ya una cosa pasada de moda y que no tiene nada que ver con la filosofía. Entonces esto es terrible y, no, y dice Salazar Bondi, el peruano Augusto Salazar Bondi, dice, esto no tendrá fin mientras no tengamos una verdadera, nos rompamos con la dependencia. Le contesta el libro en el que escribe todo esto Augusto Salazar Bondi es, ¿existe una filosofía de nuestra América? Entre interrogantes. ¿Existe una filosofía de nuestra América? Y allí plantea todas estas deficiencias del pensamiento latinoamericano, de la filosofía latinoamericana. Pero le contesta Leopoldo Sea en México con un libro que dice que se titula La filosofía americana, latinoamericana como filosofía sin más. ¿Qué plantea Leopoldo Sea? Leopoldo Sea dice que eh, de la forma en que se haga filosofía, se está haciendo filosofía desde América Latina. Y que tenemos filósofos, sino que no hemos tenido la curiosidad, no nos hemos dado el trabajo de hacer la revisión historiográfica de nuestro pasado. Y se forma en México un equipo formidable de historiógrafos de la filosofía y se hace un levantamiento, un rescate de la filosofía latinoamericana. Y se encuentran realmente cosas muy valiosas. Por ejemplo, en Cuba, José de la Luz y Caballero, autores dentro del positivismo mexicano, pero con gran originalidad. Se rescata el pensamiento del Río de la Plata, se rescata el pensamiento ecuatoriano. Tenemos aquí, por ejemplo, un pensador argentino que llegó de profesor por el exilio por la dictadura argentina de los 70. Vinieron algunos profesores. Yo estudié filosofía latinoamericana con un profesor argentino también exiliado, con Horacio Cheruti, estuvo aquí, fue mi maestro de pensamiento latinoamericano. Entonces, ese rescate historiográfico es una fase importantísima de la filosofía latinoamericana. Y un grupo de filósofos argentinos empieza a hacer filosofía latinoamericana y le pone nombre a esta filosofía, la filosofía de la liberación, en donde tenemos hombres de la talla de Enrique Dussel, que no es pues una filosofía, la filosofía latinoamericana, la filosofía de la liberación latinoamericana, no es una filosofía cualquiera, es una filosofía que se nutre de lo mejor de la filosofía de Occidente. Enrique Dussel era heideggeriano, él estudió en Alemania, estudió con los discípulos de Heidegger. Tenemos a Horacio Ceruti, de Sang, Kienen, eh, eh, y muchos otros filósofos, ¿no? Que son, pero con una capacitación filosófica de primera, con una formación filosófica de primera. Porque para hacer filosofía latinoamericana se tiene que dominar la filosofía. O sea, no es que la filosofía latinoamericana por allí nos hacemos a un ladito y empezamos a pensar en nuestros aymarás, nuestros quechuas, nuestros aztecas, ¿no? O empezamos a imaginarnos algo de eso. No, sino en diálogo, en contraposición, en debate con la filosofía europea, conociendo de primera mano la filosofía europea, es como se empieza a hacer filosofía latinoamericana. Para conocer a Marx, porque cuando lanzó Enrique Dussel la filosofía de la liberación, y Horacio Ceruti le acusó de que era un poquito una filosofía, la filosofía heideggeriana, era una filosofía que no convenía al momento latinoamericano. Y Enrique Dussel dedica 11 años a estudiar el marxismo. 11 años, porque dice, de verdad, nunca he leído a Marx. O sea, imagínense, 11 años, un hombre que estudió filosofía, que estudió el pensamiento semítico, estudió filosofía, pensamiento africano, estudió a Levinas, estudió con Heidegger, estudió muchísima en los mejores centros filosóficos europeos, pues tiene que dedicar 11 años para entender a Marx. Es decir, que para hacer filosofía latinoamericana
se debe formar en filosofía. No hablemos de filosofía europea, en filosofía, porque la filosofía latinoamericana es una filosofía situada, es filosofía. Cuando Hegel dice que todo pensamiento históricamente concretado es filosofía y pertenece a la gran filosofía, la filosofía latinoamericana en el momento en que empieza a concretarse, en este caso con la filosofía de la liberación, se convierte en filosofía y en gran filosofía, en diálogo, en contraposición, en debate, en unión, si se quiere, tomando elementos de la filosofía. Porque ya no podemos hablar, pero más aún en época de globalización, de filosofía europea y filosofía latinoamericana. Es decir, el núcleo filosófico que se forma en América Latina es, es un núcleo selecto, en el que la filosofía, lo mejor de la filosofía, toda la filosofía europea, la filosofía griega, son asumidas y debatidos y discutidos para dar una respuesta desde América Latina. Se dirá, pero ¿y por qué América Latina? Porque así como hay el derecho de que los europeos hagan filosofía desde Francia, desde Alemania, pues hacemos filosofía desde nuestros centros filosóficos. Y ustedes si hacen filosofía desde América Latina, pues. Y por eso la formación de ustedes del pensamiento filosófico, filosofía antigua, media, moderna, contemporánea, es fundamental para hacer filosofía. Y si uno se decide por hacer filosofía latinoamericana, pues tiene un doble compromiso. Tiene que asumir, pero totalmente la filosofía oriental, la filosofía griega, y, y pensar los problemas, eh, todo aquello que tiene que ver con nuestro ser y hacer propuestas. Y la propuesta de Dussel es enorme. La filosofía de Dussel es semejante a la de cualquier filósofo. Y si vemos los otros filósofos latinoamericanos también hacen lo mismo. Entonces, lo que les digo es... Disculpas, Cristóbal, la interrupción. Ya mismo se nos va se nos termina la reunión. Les voy a invitar a una nueva porque a veces hay dificultad en entrar en la misma. Entonces voy a invitar a un nuevo Zoom, un nuevo link que les mando al email a nuestros representantes, a Cristóbal, y envíenlo por